Compartir la palabra en un tema que le he denominado la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Voy a tener dos enseñanzas, si Dios permite. Durante 2 domingos hay que hablar mucho de la sabiduría, pero quisiera dentro de este tema de la sabiduría que viene de Dios, hablar 2 cosas antes, y en la próxima profundizaremos un poco más de la sabiduría, porque la palabra nos enseña que hay que conocer un poco del amor de Dios y también de nuestro amor hacia Dios, de la sabiduría, y que en realidad la base de la sabiduría es el temor de Dios. No podemos hablar de la sabiduría de Dios sin el temor de Dios. Pero antes tenemos que entender también cómo funciona el amor. Así que hoy vamos a estar mirando ahora, pero podemos hacer una pregunta. ¿Te consideras una persona inteligente? ¿Te consideras una persona audaz? ¿Te consideras una persona sabia? ¿Sabes que se puede ser inteligente y no ser sabio? Y vamos a verlo más adelante. Y nos quedamos pensando. Porque admiramos mucho y aplaudimos mucho y exaltamos mucho a la persona inteligente. Porque se nota en sus decisiones, en sus, en lo que se da cuando compartimos con ella. Se puede tener un alto coeficiente intelectual y ser muy inteligente, pero se puede no ser sabio. Se puede tener muchos conocimientos, aún enciclopédicos, que uno dice, esta persona es una enciclopedia ambulante, se sabe todo. Esta persona tiene una capacidad para aprenderse versículos, que eso es una cosa tremenda. Se puede ser así muy inteligente, pero no ser sabio. La sabiduría es necesaria para nuestra vida. La sabiduría es muy importante para la toma de decisiones en nuestra vida, para poder tener éxito como Dios quiere y tomar las decisiones correctas. Necesitamos que la sabiduría esté en nosotros. A veces el mismo orgullo no nos permite reconocer que necesitamos ser sabios. Nos gloriamos en ser inteligentes, nos exaltan por ser inteligentes, pero no damos el otro paso. En el libro de Santiago el Señor dice, el que tenga falta de ¿qué? De sabiduría, ¿qué dice? Enójese, abúrrase. No, ¿qué dice? El que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala, que Dios se la va a dar ¿cómo? Abundantemente y sin reproches. Nos hace falta a nosotros ser conscientes de que necesitamos la sabiduría, y la sabiduría normalmente se considera como la aplicación del conocimiento, pero la sabiduría de Dios va mucho más allá. Necesitamos el conocimiento, gloria a Dios por eso, pero necesitamos aplicar el conocimiento. Si usted solamente sabe lo que necesita hacer, pero no lo hace, entonces no es sabio, es solamente inteligente. La palabra dice que muchas veces somos oidores olvidadizos, y Dios dice que no son los oidores los justos delante de Dios, sino los hacedores, que son los justificados delante de Dios, los que hacen lo que aprenden, y no solamente llenarse de conocimiento, pero en la vida práctica, en la toma de decisiones, nosotros fallamos muchas veces. Conocemos grandes hombres y mujeres exitosos, y los conocemos en las empresas, en grandes empresas, y cómo son de renombre, porque sacan adelante las empresas, y en momentos de necesidades, de circunstancias difíciles, esos hombres cómo sacan adelante, y uno dice, no, qué capacidad tiene. Pero cuando lleguen a su casa, la cosa es a otro precio. Conozco un gran empresario que hace años está viviendo, llega a su apartamento y llega solo. Ya su esposa no está, ya sus hijos no están, porque tiene mucho conocimiento,
porque se esfuerza mucho por sacar adelante una empresa, pero no sabe tomar decisiones dentro de su casa, no sabe gobernar su casa, no hay tiempo para su casa. No dedicar tiempo para su casa es falta de sabiduría. No, el conocimiento no es suficiente, es muy bueno, pero se necesita la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, porque hay tiempo para todo. No podemos hablar y hablar y hablar. El sabio dice la palabra que es prudente. La palabra dice, el hombre prudente calla. Callar también es sabiduría. La palabra blanda aplaca la ira. Y no, entonces nosotros queremos por encima, voy a mirar que yo soy fuerte y que a mí nadie me gana y que yo hablo más duro y que yo voy a gritar. Y Dios dice, aplica la sabiduría. Y Dios te dice, la palabra blanda aplaca la ira. Eso es diferente. La inteligencia es totalmente diferente a la sabiduría. La palabra dice que las mujeres tienen un gran privilegio de ayudar a construir la casa, porque son los que tienen más influencia en su esposo. Siempre he creído que la mujer hace el esposo, no tenga temor de guiarle, direccionarle, hasta en la ropa, en las cosas. Ahora no quiere decir que sea dominio, no quiere decir que sea control, sino influencia. El verdadero liderazgo es influencia, pero influencia para bien. Tiene la oportunidad de tener ese radar que le llaman sexto sentido, pero es un radar de parte de Dios que por la gracia de Dios, ella conoce nuestro estado de ánimo y conoce el estado de ánimo de sus hijos sin que se lo diga. Se dan cuenta cuando sus hijos están enamorados, cuando están desilusionados, cuando están aburridos, cuando se quieren morir, cuando están muy alegres, lo conocen. Y la palabra dice que la mujer sabia, entonces, ¿qué hace? Edifica, construye su casa, trabaja en sus hijos, trabaja en su esposo. Pero la necia dice que ¿qué? Con sus manos lo destruye. El necio, dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que sí sabe que Dios dice esto, pero yo no lo voy a hacer. No. Yo no voy a hacer eso. Hazlo tú. Si quieres irte, vete. Y tú, si no, te largas. Y así hablamos con una necedad, pero el necio no ve las consecuencias de sus actos, mas el sabio es prudente y calcula las consecuencias de su actuación. Si ve que es diferente ser inteligente a ser sabio, que Dios nos dote de inteligencia, claro que sí. Pero también pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero no la sabiduría humana. En Santiago también habla de la sabiduría humana o la sabiduría del mundo, que es limitada. Es diferente a la sabiduría de Dios que va directamente al corazón. Y que la sabiduría de Dios, escuche bien esto, depende de nuestra relación con Dios. Usted quiere ser sabio, usted quiere ser sabia, usted quiere aprender a tomar decisiones, conéctese con Dios en oración y conéctese con Dios en la palabra, en lo que la palabra dice, para que nosotros podamos ejecutar la palabra de Dios. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿te consideras inteligente o te consideras sabio? Ya empieza como la inteligencia como a estorbar. No, yo prefiero ser sabio. Pero no, las dos cosas son muy necesarias. Amados, pero miremos algo sobre el amor. Como dice la palabra, nos puede enseñar un poco sobre la sabiduría y el temor de Dios. Miremos lo que dice la palabra en el libro de Efesios. Para entender la sabiduría, hablemos un poco del amor de Dios, del amor. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Yo voy a leer uno, usted lee el siguiente para que usted se conecte allí conmigo. Esta es una oración del apóstol Pablo. Es una de las oraciones que se llaman las oraciones pablinas. Y él lo está haciendo para nosotros, la iglesia, podemos decirlo en este momento. Y mire lo que ora el apóstol Pablo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, mire estas dos palabras, arraigados y cimentados, ¿qué?
En amor, verso 18, léalo conmigo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Gloria al Señor. Miremos el verso 17, lo que empieza diciendo. El apóstol Pablo hace en la oración, y no voy a profundizar porque no es el texto principal, pero él ora, dice, para que habite por la fe, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, recibimos la salvación porque hemos creído en Jesús. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él vino, se hizo hombre, que murió en la cruz por nosotros, que cargó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, pero que habita y reina por la fe en nuestras vidas. Que nuestras vidas son el trono donde gobierna Jesús. Esa es una oración que hacía Pablo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo en nuestro corazón? ¿Cuál es el fin? Dice, ¿a fin de qué? De arraigados y cimentados, tengan muy bien presente esto, arraigados y cimentados en amor. Está diciendo, amados, que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que estar arraigado, estar enraizado. Ahí está dando usando dos metáforas, está mostrándonos allí el apóstol, la metáfora de la agricultura, de arraigado, las raíces, y está también utilizando la arquitectura, está hablando de la base, del cimiento. Son dos cosas que traen seguridad, firmeza y estabilidad. Está diciéndonos el Señor que todo lo que nosotros hagamos debe tener una raíz profunda, enraizado en el amor. Si nosotros no hacemos las cosas con amor, son vacías. El Señor dice, no hagas nada por contienda ni por vanagloria, hacedlo por amor. Si corríjalo por amor. Que tus raíces sean por amor. Que la base, el fundamento de lo que tú haces y lo que tú dices es por amor. Que cuando exhortes es por amor. Todo lo que hagas sea por amor. Pero debe estar arraigado y cimentado en la base. Si hacemos cosas y no están enraizadas en lo profundo y no tenemos la base del amor, todo es vacío, todo es hueco. Lo dice el libro de 1 Corintios 13. Que yo puedo hacer de todo, tener profecía, y no tengo amor, dice, nada soy. Son como un platillo, como un címbalo que retiña. Solo soy vacío. Ahora la pregunta es, ¿todo lo estás haciendo por amor? ¿El fundamento de lo que haces es por amor? Si sirves es por amor. Si ayudas es por amor. Si eres generoso es por amor. Si así lo hacemos, teniendo en cuenta estas dos metáforas, que está hablando de los cimientos y que está hablando de raíces, es que eso es claro. Una planta que no tiene buenas raíces se muere o se arranca muy fácilmente. ¿Por qué en las costas, como en Cartagena, hay palmeras o árboles de coco o palma de coco, como le llamemos? Porque su raíz es profunda, porque su raíz está bien arraigada
Y que pueden venir la tempestad, puede venir la lluvia, puede venir el huracán y ellas sí se mueven y se van de un lado, pero se sostienen. Y Dios dice, todo lo que hagas debe ser enraizarlo de esa manera, en el amor, o simplemente todo se acaba. Y también dice la palabra que los ingenieros de aquí saben, la palabra lo dice, que hay alguno que construyó una casa muy bonita, pero sobre la arena. No hizo estudio de suelo, no hizo cimientos, y por eso él dice, cimentados, ¿en qué? En amor. El cimiento requiere mucha inversión de dinero. No se ve, pero aún es más importante que la fachada. Porque cuando viene la tempestad, dice la palabra, viene el impetuoso río, viene el viento, viene la lluvia, vienen los problemas. El que vive una vida de fachada dice que habrá grande ruina. Mas el que la hace con el cimiento, con las bases, con las raíces que corresponden, puede venir lo que sea. Y el amor siempre va a sostener la familia. El amor siempre va a sostener tu relación. El amor es sufrido, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, dice la palabra. Hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres. Es necesario, amado, enraizar y poner el fundamento en todo lo que hagamos nosotros conforme el amor que Dios derramó en nuestro corazón. Yo quiero que le des un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo Dios lo hace por amor. Todo Dios lo hace por amor. Y el verso 18 dice que cuando nosotros entendemos que todo está enraizado y fundamentado en el amor, dice que seremos plenamente capaces de comprender entonces el amor de Dios. Amado, nos cuesta entender el amor de Dios. El amor de Dios no es superficial. El amor de Dios es eterno. El amor de Jesús en la cruz fue sacrificial. Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando estamos arraigados o enraizados en el amor, cuando estamos cimentados en el amor, comprendemos el amor. Dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, que son tus hermanos, no son los santos que están en la pared y eso no. Los hermanos, los que hemos creído en Cristo, somos llamados santos del Señor, para comprender con todos los santos. ¿Qué vamos a comprender? Miren las dimensiones del Señor. Habla de las 4 dimensiones del Señor para entender la anchura del amor de Dios, para entender la longitud del amor de Dios, para entender la profundidad del amor de Dios y para entender la altura del amor de Dios. Mire cómo el amor de Dios nos rodea. Cuando hablamos de la anchura, estamos diciendo, mire que es tan extenso que nos cubre a todos. Él quiere cubrir nuestra familia, quiere cubrirnos a todos. Cuando dice la longitud, está diciendo en la eternidad para siempre con nosotros. Cuando habla de la profundidad, dice que está aún debajo de nosotros, nos sostiene, amado, y podemos caer nosotros tan bajo y Él es capaz de perdonar nuestros pecados, porque el amor de Dios es profundo. He hablado con mucha gente que dice, Dios no me va a perdonar porque soy muy malo. Déjame decirte que el amor de Dios es profundo. Y puedas entender la altura del amor de Dios, cómo nos cubre cada día, cómo nos guarda, nos protege y nos sustenta cada día. Mire qué oración tan hermosa del apóstol Pablo. No es el tema que yo quiero dejar, pero les quiero dejar esto, que podamos entender, amados, cuánto nos ama Dios a nosotros. Su amor es tan ancho, hay una longitud grande, eterna. Es profundo, es alto el amor de Dios por nosotros. Y eso solo lo entendemos cuando el amor que Cristo puso en nuestro corazón está enraizado
Y es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Si cantas, lo haces por amor. Si tocas, lo haces por amor. Si sirves, lo haces por amor. Si trabajas, lo haces por amor. ¿Por qué hacemos las cosas? Pero vamos a seguir adelante. Número 1, el amor es fundamental para vivir la vida cristiana. Pero el temor de Dios es fundamental para lograr alcanzar la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Antes quiero hacer una pregunta. Reflexione. La palabra para reflexionar y tomar decisiones, pero decisiones sabias. La vida del creyente tiene su fundamento en Jesucristo. La vida de usted y la mía se fundamenta en Jesucristo, es decir, en nuestra base. Y la palabra que Él nos dejó. El mundo no tiene fundamento. El mundo no tiene base. Por eso, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Para lo que venga la moda. Para lo que diga la tendencia. El creyente debe ser como el palo de coco, firme y enraizado ahí y sin moverse, solo la brisa, solo los problemas te pueden mover, pero tú sigues firme en tu convicción y tú sigues firme en tu creencia que el Señor ha puesto a través de la palabra. Por eso dice Romanos 2, no se conformen a este mundo, no se moldeen al mundo, no se acomoden al mundo, sino transfórmense mediante la renovación del entendimiento de la mente, porque nuestro fundamento, la palabra, nos da un referente. Por eso la moral se ha perdido, por eso los principios se han perdido, por eso los valores se han perdido. Por eso en estos tiempos nos imponen que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le digamos bueno, porque el referente del mundo se perdió. Pero para el creyente referente Jesucristo, para el creyente referente su palabra, para vivir no con la moral nueva que nos imponen, sino con la moral que establece la palabra del Señor y poder vivir con sabiduría y sostenernos a pesar de todas las cosas. Nosotros no estamos para aprobar la nueva moral. Ya Dios nos dio la base que es la palabra del Señor y ella nos da sabiduría. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: las escrituras has conocido desde muy niño, las cuales te hacen sabio para salvación. La palabra nos da sabiduría para saber vivir la vida que le agrada a Dios. El mundo no tiene en cuenta a Dios. Salmo 53 dice, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Dios soy yo y si no trabajo no como. A mí nadie me manda. Yo hago lo que quiera. Eso es bien para ti, pero para mí no, el relativismo. No, nosotros sí tenemos un fundamento que nos da sabiduría para vivir, pero vamos a la palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato también es el necio que desprecia. ¿Qué hace ahí? Dice la palabra, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Ay, ay, ay. Dice, el principio de la sabiduría. Está hablando de nosotros que el punto de partida del creyente, la base del creyente, por eso ahorita en el amor le hablaba de arraigados y cimentados, la base del creyente, amado, es el temor de Dios. Así como acá vi en los versículos que les dije ahora en Efesios 3, 17 y 19, que todo lo que usted haga y lo que yo haga debe estar enraizado
Debe estar cimentado mi base, el amor. Ahora también, la sabiduría que yo tengo, la sabiduría que he aprendido, mi fundamento, mi base, o tiene que estar enraizada en el temor de Dios. Si mi sabiduría no está ahí enraizada, no está en la base, que es el temor de Dios, es solo sabiduría del mundo, que es pasajera. Pero si yo quiero que lo que yo hago agrade a Dios y mi sabiduría me dé resultados, debe tener la base que es la palabra. Porque dice que los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría, desprecian la palabra. Eso dice la palabra, pero yo no lo hago. Eso dice Dios que está loco, pero yo no lo hago. Eso lo dices tú que estás loco, pero yo no lo hago. Desprecian la sabiduría de Dios y desprecian la enseñanza, colocando sus propias convicciones, colocando cuanta locura se les venga en la mente, y hay que aprobarlas porque esta es la nueva modalidad. Pero mire el resultado, las consecuencias después es destrucción y muerte. Es destrucción y muerte. Y Dios dice, la base tuya, el principio para que tú seas sabio, es el temor de Jehová, el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no se refiere a tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que le tenga miedo. ¿Usted es papá, usted es mamá, usted se goza en que a su hijo le tenga miedo? No. Usted se goza en que a su hijo lo ame. Y como lo ama, lo obedece. Como lo ama, lo respeta. Como lo ama, lo honra. Podemos entender que eso es lo que quiere Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado por caer y por hacer cosas que cuando llego al momento de la tentación puedo rehusarla, puedo echarla fuera? Porque hubo un consejo, algo que en el momento no me pareció, pero que recobra vida en el momento en que me enfrento con la verdad. Por eso Dios dice que el temor de Dios tiene que estar enraizado en nuestro corazón, y no es el miedo a Dios, es tener en cuenta a Dios en todo lo que hago. Es saber que Dios conoce sus pensamientos. Usted sabe que Dios sabe lo que usted está pensando. Yo no lo sé y por eso yo lo veo contentico, pero por dentro usted puede estar diciendo algo, se está demorando mucho, está hablando mucho, no le entiendo. Yo no lo sé y usted se sonríe conmigo, está contento conmigo. Pero Dios sabe qué estamos pensando. Y si yo quiero honrar a Dios, debo honrarlo entonces con mis pensamientos. Eso es temor a Jehová, honrar a Dios con nuestras vidas. Es decir, si yo quiero tomar decisiones sabias, todas deben estar cimentadas en la aprobación de Dios, si usted lo quiere decir de esa manera. ¿Cómo está esa parte? Número 2, la sabiduría verdadera se centra en Dios. La astucia, la experiencia, el conocimiento, las habilidades para gobernar, todo eso es bueno, pero tiene que estar arraigado y cimentado en el temor de Dios para que sean verdaderamente sabias. El Señor lo dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Está diciendo algo duro ahí, dice el Señor, no te creas muy vivo, no te creas muy listo, no creas que te la sabes toda. No seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. Para que seas verdaderamente sabio, dos cosas importantes. Teme a Jehová, es decir, ten en cuenta a Jehová en tus decisiones. ¿Qué piensa Dios de esta decisión? Que viene un momento de ira, viene un momento de enojo allí, pero en todos los hogares se da los desacuerdos, las decisiones, pero no, aquí se voy a hacer tu voluntad y tú te vas y acabo con todo y termino destruyendo todo.
Destruir es fácil, construir es difícil. Pero actúo neciamente. Antes de actuar, pregunto, ¿qué dice Dios de esto? Ahora que vengas te echo la ropa a la calle, espérate, ¿qué dice Dios de eso? El hijo pródigo fue y se gastó todo por allá perdidamente, dice la palabra. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Ya se gastó todo a perdido, que los amigos lo mantengan y aquí que no venga más y aquí no pisa nada porque aquí mando yo. Yo soy el gerente de mi casa y aquí mando yo. No, dice que él estaba ahí pendiente, orando, el amor lo sostenía, con dolor en el corazón, porque no queremos que el hijo haga eso, no queremos que la hija esté haciendo eso, pero nuestro amor, amado, todo lo espera, nuestro amor todo lo soporta y nuestra vida está en amor y con sabiduría. No hubo reproche, el sabio no hace reproche, a veces tiene que callar. Y dice la palabra que apenas vio a su hijo, corrió, lo abrazó sobre su cuello, lo besó, lo vistió, le mandó a poner anillo, le puso calzado y mandó a hacer una fiesta porque su hijo había regresado. Eso es sabiduría de parte de Dios, sin ira, sin contienda, sin enojo, en el nombre de Jesús. Dándole el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. Pero todo tiene que estar en el temor de Dios. Miremos lo que dice la palabra en Génesis 3:6. Estamos hablando de la sabiduría. Mire la tentación de Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora escuche esto. Dios le había dado una instrucción, Dios había dado una orden de no comer del fruto de un árbol. De todos los demás podía comer, pero de ese no. Dios prueba nuestra obediencia. Dios prueba nuestro respeto, nuestra sujeción, nuestra honra. Por eso le decía a los escribas, le decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, Dios es mi Dios, yo lo oro, yo respeto, pero el corazón está por otro lado, haciendo mi voluntad y desagradando a Dios. Y Dios le da una instrucción a Adán y a Eva, les dice, de este árbol, del fruto de este árbol no pueden comer. Y Satanás le dice, sí puedes comer. Dios le dice, si comes de este fruto, morirás. Satanás le dice, no morirás. Mire lo que es actuar neciamente. Satanás siempre va a llevarte a que no mire las consecuencias de tus decisiones o de tus actos, sino que actúes neciamente. Por eso para actuar necesitamos un fundamento, necesitamos una base, estar arraigado en el temor de Dios. Ahí no hubo temor de Dios. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era que agradable a los ojos y codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ellos. Querían alcanzar la sabiduría. No solamente vieron que era agradable para la vista, que era agradable para comer, sino querían alcanzar la sabiduría, pero querían alcanzar la sabiduría sin tener la base, el fundamento, la raíz, que es el temor de Dios. Y el que teme a Dios le obedece. El problema es la sabiduría sin reverencia delante de Dios. El problema aquí es que tienen la capacidad de elegir sin someterse a Dios, elegir del fruto, obedecer a Dios, tomar la vida sin tener en cuenta a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si quiere verdaderamente ser sabio, tenga en cuenta a Dios en todo lo que emprenda. Ahora sí, Salmo 112. Así que no separes tu inteligencia de la reverencia a Dios. Salmo 112 dice,
Bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Más que feliz, más que dichoso. ¿Y quién es dichoso? ¿Quién es más que feliz? El hombre que teme a Jehová. No está hablando de que le tiene miedo a Dios. Está diciendo el hombre que honra a Dios con su vida, con su mente, con lo que hace. El hombre que tiene en cuenta a Dios en lo que hace, lo que dice, es más que dichoso. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos o en su palabra se deleita en gran manera. Tremendo. Es bienaventurado. Va a ser feliz, la verdadera felicidad. Si tiene en cuenta a Dios en su hogar, en su vida. ¿Y cuál es su fundamento? Que se deleita en obedecer la palabra, en qué dice Dios. Y miremos el siguiente versículo, verso 2, para que avancemos. Su descendencia, mire el resultado. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿Y por qué su descendencia será poderosa? ¿Por qué sus hijos estarán en lugar de privilegio? Porque han tenido temor de Dios en sus decisiones. Han tenido temor de Dios, el referente o la base de su vida, de su ejemplo, de su conducta, ha sido la voluntad de Dios a través de la palabra y no lo que el mundo dice. Y dice la palabra que en todo, desde que te levantas, haz las cosas con amor. Pero también tener en cuenta si honra a Dios o no honra a Dios. Vamos para la discoteca. ¿Eso honra a Dios? No, eso no honra a Dios, no voy para allá. Vamos a escarnecer y vamos a hablar aquí de X persona y hablamos. ¿Ese chisme honra a Dios? No. Y deshonra a la persona. El temor de Dios es tener a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Y así tu descendencia será poderosa. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero no tenemos temor de Dios. Aún dice que la generación de los rectos será bendita. Es decir, Dios rompe toda maldición de enfermedad, toda maldición de inmoralidad. Dios rompe toda maldición que se haya generado por los errores de los padres, de los abuelos, los bisabuelos. Pero tenemos ahora la potestad y la oportunidad de tener una generación bendita. Porque el fundamento que estamos poniendo ahora, las raíces de nuestra vida, es el temor a Jehová. Eso es actuar con sabiduría, verso 3. Mire los buenos resultados. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Quién no quiere que haya bienes y riquezas en su casa? El temor a Jehová, el temor a Dios. Tener en cuenta a Dios en todas las cosas. Actuar con sabiduría. Dice que su justicia permanece para siempre. Vamos al verso 5 y 6. Este me gusta mucho. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos ¿con qué? Con juicio. Gobierna sus asuntos con rectitud. Es que ven acá, para la empresa, colabórame ahí, ayúdame mi hermano, como decimos acá. Véndeme 10 y factura 20 y yo te manejo allá para que te paguen los 20 y después vamos miti. Solo me das 10 pero me facturas 20. Ahí no hay temor de Dios y no hay sabiduría. Y no le va a ir bien. En el momento sí, pero ¿de qué te sirven 10 para toda la vida si estás desagradando a Dios? ¿No estás haciendo tus asuntos con rectitud? No tenemos misericordia.
Usted sabe que, y lo voy a dejar rápidamente para que solo lo piense, la palabra prohíbe que un creyente le preste a otro creyente con intereses. Versículo siguiente, versículo 7. Otro resultado del temor de Dios dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Gloria a Dios. Si yo sé que obro con el temor de Dios, sé que lo hice teniendo en cuenta a Dios, mi corazón está firme y está confiado en que Dios está conmigo. Entonces, mire, ahí derriba el engaño. No, yo sé que todo me va a terminar bien, yo sé que Dios está conmigo. Sí, pero en el momento de hacerlo tuviste en cuenta a Dios. Si no tuviste en cuenta a Dios, no esperes que te vaya bien. Pero si lo hiciste teniendo en cuenta a Dios, Él va a hacer justicia a tu favor. Él te va a ayudar. Versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos, su deseo. Gloria a Dios. Hasta haber derrotado sus enemigos. Los enemigos pueden ser espirituales también, no crea que es solamente los que tenemos cerca. Verso 9, para que terminemos allí. Verso 9. Reparte, da a los pobres, el que tiene temor de Dios, el que honra a Dios. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Gloria al Señor. Quiere decir que las acciones de generosidad, amado, como dice la palabra, en la bondad, eso tiene un valor eterno, que Dios lo tiene en cuenta. Y que aun cuando no esté, aun cuando muera, dejará un legado de cómo actuó, de cómo fue su generosidad, cómo fue su vida, cómo fueron sus decisiones, cuando tuvo temor de Dios en el corazón. Por eso dice la palabra, el principio, la base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere tomar las decisiones correctas? Empiece a fundamentar todo, a basarlo todo, a enraizar todo en el temor de Dios. Y usted va a decir, ¿esto honra a Dios o no honra a Dios? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Si Dios permite, en la próxima entraremos un poco, pero la base de la sabiduría es el temor a Jehová. Así como Dios quiere que la base de todo lo que hagamos sea con amor. Con amor. Si cocinas, hágalo con amor. Si no, no lo hagas. Va a quedar salado, va a quedar simple, va a quedar dulce. ¿Por qué la comida de mamá es la más rica? Bueno, y la de la esposa, porque es mamá también. Porque lo hacen con amor. Lo que vivimos, hágalo con amor, como para Dios y no como para los hombres. Que no me pagan bien en el trabajo, eso es cierto, Dios es justo, pero si tú lo haces como para Dios, Dios te va a recompensar. Si eres fiel en lo poco, Dios te recompensa en lo mucho. Si tienes que tomar decisiones laborales, negocios con tus hijos, ten en cuenta a Dios. No mires solamente como Eva, que vio que era bueno para comer, que era agradable para la vista, que iba a alcanzar sabiduría, pero una sabiduría sin Dios tiene sus consecuencias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar.